Bienvenidos a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en esta cita semanal que tenemos cada 8 días. Mire, vamos a hablar de libros y vamos a hablar de lectura y vamos a hablar qué tanto se lee, para qué se lee. Ya ven que siempre les digo que leer nos lleva pues a viajes inimaginarios, a lugares preciosos. Conocemos a través de la lectura y no nada más conocemos lugares, sino que conocemos palabras, conocemos nuestro propio idioma y sobre todo, pues aprendemos a expresarnos. Hoy vamos a platicar con la doctora Sofía Amavisca Montaño. Ella es investigadora y es docente en la Universidad Estatal de Sonora y participó recientemente en un congreso latinoamericano de lectura y escritura. Ellos participan, la doctora y un grupo de docentes participan con una investigación que se hace entre 2 universidades. Bienvenida, Sofía. Muchas gracias, Rosario. Ustedes van a Perú, este congreso se desarrolla en Perú, ¿verdad? Sí, fuimos a Perú ahora el mes pasado a presentar el resultado de una investigación que hicimos entre una Universidad de México y una Universidad de Argentina. Hicimos un estudio comparativo de hábitos lectores entre 2 universidades que tenían la carrera de literatura. Uh-huh. Con este estudio, ¿qué se busca? ¿Cuál fue el enfoque que se le dio? Mira, lo que más nos interesaba saber era qué leían los estudiantes, qué los motivó a ser lectores, qué problemas habían tenido ellos en su trayectoria como lectores, cómo conciben a la lectura y a la literatura, concretamente. Uh-huh. Estamos hablando de estudiantes universitarios, básicamente. Sí, estudiantes universitarios. Luego nos quejamos de que en México las estadísticas de lectura pues salen muy bajas. Dicen que los mexicanos acostumbramos a leer, si acaso, 3 libros al año, que esto, pues mira, ya es bueno porque hace unos años atrás decían que uno, ¿no? Ni eso. Entonces, ahorita, en este momento, los jóvenes universitarios, ¿cómo están? Mira, según las estadísticas de lectura, en promedio los universitarios leen aproximadamente 7 libros al año, en promedio, ¿no? Pero yo creo que más que los indicadores, lo que nos preocupa es qué hacen con eso que leen o se convierten en lectores o no los estudiantes. Yo creo que es lo que más nos debe de preocupar, no tanto el indicador, porque nos comparan con países de primer mundo, con situaciones socioculturales diametralmente opuestas a la nuestra. Entonces, pues no es válido comparar un país de tercer mundo con un país potencia que tiene todas sus necesidades básicas resueltas. Entonces, más que eso es qué se hace con lo que se lee, para qué se lee, en qué se está leyendo, porque las formas de leer han cambiado mucho. Claro. Entonces, más que indicadores, a mí no me preocupan tanto los indicadores, me preocupa que verdaderamente se sea lector y qué se hace con eso que se lee. Uh-huh. Hace más o menos un año, aquí mismo tuvimos a una persona del INEGI que venía a comentarnos sobre qué lee el mexicano. Uh-huh. Entonces, se autonombraba lector alguien que lee el periódico. Uh-huh. Por lo general gente pues ya grande que lee el periódico, y los jóvenes se autonombraban lectores porque leían pues alguna revista o los libros que tienen que leer para su formación universitaria. En este caso, ¿qué están leyendo? Precisamente eso fue un motivo muy interesante de nuestra investigación, porque aproximadamente la mitad de los encuestados en una encuesta que nosotros hicimos no se consideran lectores porque leen eso justamente, leen lo que tienen que leer. Entonces, al no leerlo por mero gusto o por mero placer, o al no leer libros enteros, no se conciben ellos mismos como lectores, cuando sí lo son. No se conciben como lectores porque leen en electrónico o porque leen redes sociales o porque siempre están leyendo en pantalla, por eso no se consideran lectores. Pero en realidad sí lo son, pues sí lo son, y al revés, ocurre que quien no lee mucho a veces puede considerarse lector, aunque en realidad no lo sea. Uh-huh. Eso tiene que ver con una teoría de las representaciones sociales, que fue un enfoque teórico que le dimos a nuestra investigación.
Ustedes llevan la investigación y la sustentan en una conferencia. Sí, se hace una presentación, se hacen mesas de discusión donde presentamos por ejes temáticos y nosotros presentamos de lectura en la universidad, porque hay desde lectura en el nivel básico, en el medio y en el superior, en el CONLES. Fueron dos universidades, una universidad en México y una universidad en Argentina. En ese sentido, ¿cómo quedamos? Fíjate que según cómo se percibió en la investigación, leen o se preocupan más por la lectura los estudiantes argentinos. Finalmente nos dimos cuenta que leemos más o menos lo mismo, pero es lo que te decía, es de percepción. Ellos dicen que leen entre 30 y 35 horas a la semana, cuando tienen que rendir, dicen ellos, cuando tienen que hacer exámenes. Y los estudiantes de la Universidad de México leen aproximadamente entre 25 y 30 horas a la semana. Es casi lo mismo, nada más que la percepción del argentino es como más enfocada a preocuparse por la lectura. Como que aquí el estudiante mexicano se portó más tranquilo en ese sentido. Y te digo porque hicimos grupos focales, ¿no? Y lo pudimos percibir en ese sentido. Aquí en México entrevistan a un grupo o hacen sondeos entre un grupo de estudiantes universitarios. Ellos pues comentan que leen. Las preguntas que fue, ¿qué lees, para qué lees y cuándo lees? Fueron varias preguntas, ¿no? Y fueron las mismas preguntas en los dos, pues para que fuera posible hacer la comparación. ¿Qué es para ti leer? ¿Por qué lees? ¿Qué es lo que normalmente lees? Si leían por obligación o leían por cuestiones académicas, que en los dos casos leían mucho por cuestiones académicas. Imagínate, pues tú y yo sabemos, son de carreras de literatura, que se tiene que leer mucho. Entonces, ¿qué es lo que necesitaban ellos para motivarse para leer? ¿Qué les desmotivaba a leer? O sea, varias cosas que tenían mucho que ver con las representaciones sociales. Doctora Mavisca, leer a veces y leer por interés es cuestión cultural. Te voy a decir por qué. Yo soy de pueblo, tú también eres de pueblo o eres citadina, pero casi era el mismo ambiente. Una persona que estaba leyendo, casi siempre le decían, tú que no estás haciendo nada, ve a la tienda o haz esto. O sea, leer era cosa de pues estar perdiendo el tiempo en los tiempos de cuando estábamos chicos, no hace mucho. No hace mucho, ¿verdad? Sí, es una cuestión cultural, en varios sentidos, ¿no? Porque nosotros les preguntamos qué piensas de las personas que leen mucho y los estudiantes nos contestaron pues que eran personas inteligentes, que eran personas dedicadas, que eran personas estudiosas, como que ya ha cambiado un poco ese concepto de lector, ¿no? Que se tenía antes, ¿no? Ahora los estudiantes y la gente en general lo concibe como que son personas estudiosas y que precisamente por eso ellos a veces se consideran que no son tan lectores porque no leen los 40 y tantos libros que pueden leer otros países, ¿no? Los que te contestaron que leen por placer, ¿qué están leyendo? Básicamente leen literatura. Literatura porque eran de carreras de literatura y algunos que otros que leían libros de superación personal. Toda esta investigación que pues nos da un panorama de la lectura en nuestro país comparado con otros países, pues se tiene que permear en el aula y se tiene que permear en la formación del estudiante. Platícanos de esto, pero después de la pausa que vamos a hacer en este momento. Quédese con nosotros, estamos en Televisión Educativa. Ya regresamos, estamos platicando con la doctora Sofía Amavisca Montaño, quien participó en un Congreso Latinoamericano de Lectura y Escritura. Entonces, esta investigación que ustedes llevaron, ¿cuántos participaron de México? El grupo de México fueron aproximadamente unos 10 estudiantes
y el de Argentina otros 10 estudiantes, porque hicimos un estudio con grupos focales. Entonces ustedes exponen el resultado de la investigación y lo comparten. Es un buen foro para compartir todo este tipo y fueron de bastantes cuestiones. personas de México. De hecho, gran parte del público que asistió y de los ponentes eran investigadores mexicanos. Ahora, esta investigación, en lo que nos quedamos antes de irnos a la pausa, ¿qué tanto le abona ya al estudiante en sí? Mira, yo creo que es muy importante, Rosario, porque la persona que está investigando acerca de lectura lo tiene que reflejar en el aula. Los diseños curriculares tienen que mostrar o tienen que ser resultado de investigaciones, porque no podemos poner en un diseño curricular lo que se nos ocurre, lo que nosotros pensamos, nada más, sino tiene que ser resultado de investigaciones. Por ejemplo, qué le gusta leer al estudiante, qué le motiva, qué le desmotiva. Todo eso tenemos que considerar nosotros cuando estamos haciendo el diseño curricular de una asignatura. Entonces, creo que es muy importante que las universidades hagan investigación en lectura, porque se asume que el estudiante, y esto lo dice la investigadora argentina Paula Carlino, se asume que el estudiante al llegar a la universidad ya trae sus competencias lectoras bien desarrolladas. Una, no todo el tiempo es cierto, y otra, aunque así fuera, como dice Paula Carlino, el estudiante al llegar a la universidad se enfrenta a otro tipo de discursos, que son los discursos propios de su profesión, que son discursos para él desconocidos y que va a tardar aproximadamente de 1 año a 2 en dominar ese discurso. Entonces, y que esas lecturas a él se le van a hacer difíciles y se le van a hacer desconocidas. Entonces, yo creo que es muy importante que estemos el diseño curricular acorde a las investigaciones en cuanto a lectura. Entonces, pese a todos los esfuerzos que se ha hecho, falta fomento a la lectura para que el estudiante cuando llegue a los niveles universitarios, pues ya lleve la cultura. Así es, o sea, como tú misma lo mencionabas, no tenemos una cultura muy lectora. Y si no tenemos una cultura muy lectora, la escuela cumple un papel muy importante en esto. Entonces, desde la educación básica hasta la superior, tenemos que fomentar el gusto por la lectura, no tanto la obligación por la lectura, porque la obligación por la lectura ya está, sino el gusto, el verdadero interés para que se dé una verdadera lectura, una lectura con interés que busque información y que busque aprendizaje. Sofía, en la investigación, ¿ustedes separaron género para ver quién leía más o quién leía menos y qué edades, no? La verdad ese no fue un punto focal de nuestra investigación, el género. Lo que sí eran edades universitarias, ¿no? Eran aproximadamente jóvenes entre 20 y 22 años, las dos, porque procuramos que fueran de los últimos semestres de la carrera, para que ya hubieran pasado muchas materias relacionadas, pues obviamente con la lectura. Porque ya ves que hace pues algunos años, lenguaje y comunicación salían mejor evaluadas las mujeres, mientras que en matemáticas salían mejor evaluados los hombres. Y esto era pues por cuestiones a veces también culturales. Así es, de hecho todavía salen en otras investigaciones que hemos hecho nosotros, salen más lectoras las mujeres. ¿A qué se deberá esto? Así, una opinión a vuelo de pájaro. Yo pienso que es más bien cuestión cultural y también que cuestión de dedicación. Ya ves que las mujeres somos un poquito más dedicadas, ¿no? Nos oirán los hombres y dirán que no es cierto, pero pues tú y yo como profesora sabemos que a veces las mujeres son un poquito más dedicadas a la escuela. Pudiera ser eso, ¿no? Pudiera ser eso. En este caso, como eran estudiantes de literatura, pues eran los dos, hombres y mujeres, que les gustaba leer. Y es que también a veces se relaciona mucho la lectura de la mujer con lectura en el género romántico. Entonces, y la lectura del hombre, en alguna feria del libro escuchaba, y la lectura del hombre a cierta edad con más género
de misterio, de novela policíaca. Pues de hecho, fíjate que ahorita ya está, ya está muy, muy uniforme. En realidad lo que gusta mucho en general, ¿no? Ya no los estudiantes de literatura, son las sagas esas sagas que todo el mundo leyó, ¿no? De los Señor de los Anillos, que de Harry Potter. En realidad, ese tipo de lectura de misterio gusta mucho a los estudiantes, hombres y mujeres. Entonces, leer por leer y leer para aprender lo que sea. Yo diría que no. Yo diría que no se lee porque sí, se lee con un fin determinado, se lee para buscar información, se lee para aprender, se lee por placer, o sea, no se lee nada más porque sí. Ser lector voraz de libros no te hace muy inteligente, no te hace mejor persona. Tenemos que leer con un objetivo en la mente, creo yo, y con la clara conciencia de para qué estamos leyendo, ¿no? Como dice Michel Petit, efectivamente, el ser lector contribuye a hacerte mejor persona porque de alguna manera te hace más consciente del otro, te hace más consciente de los sentimientos de las personas, del autor, incluso te hace más consciente de tus propios sentimientos. Te conoces a ti misma a través de la lectura, más bien te reconoces también a través de la lectura. Es como una introspección. Si bien es cierto, ustedes llevaron una ponencia con personajes universitarios, estudiantes universitarios, que fueron los que respondieron a ciertas preguntas en la investigación. En México, ¿cómo andamos en relación con otros países en cuanto a educación básica? En lectura. En lectura, pues es que este resultado es muy diverso, en mismo México es muy diverso. Hay estados donde sale muy bien y hay estados donde no está tan bien. Respecto a otros países, creo que estamos bien. Hay otros países que sobresalen, como Chile, en la educación básica, como Argentina también, en algunos casos, ¿no? Pero sí, tú sabes que México es un país muy diverso. Y hablar de México es hablar de muchos Méxicos, ¿no? Entonces, el resultado, por ejemplo, de una población indígena va a ser muy distinto al de una población de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Pero en términos generales, así como que sale mejor Chile, sale mejor Argentina y luego está México. ¿Se está haciendo algo en este momento para el fomento de la lectura en las universidades? Fíjate que yo considero que se está haciendo, pero no se está haciendo lo suficiente. Nosotros en la Universidad Estatal de Sonora tenemos una materia que se llama Fomento a la Lectura y del noroeste de la República al menos es la única universidad que tiene una asignatura para fomento a la lectura. El resto de las universidades se concretan a dar comunicación oral y escrita y ahí se ve un poco de lectura, pero básicamente era lo que te decía, que menciona Paula Carlino. Se da por entendido que el alumno ya es un lector al llegar a la universidad y no se procura fomentarle más la lectura. Que coincido yo con Paula Carlino que es un error, que sí se debe de fomentar la lectura en los estudiantes universitarios. Pero afortunadamente cada vez más se reúnen lectores de todas las edades y sobre todo personas ya mayores en torno a una discusión de un libro, los llamados círculos de lectura, que tú tienes uno en la Universidad Estatal. Pues de momento ya no está el círculo de lectura, pero nosotros lo que hacemos es un café literario cada semestre, donde invitamos a un escritor, hacemos intercambio de libro usado, llamamos a las editoriales para que vayan y vendan libros, propiciamos la donación de libros para la biblioteca y para el intercambio de libros. Entonces, de alguna manera es una actividad que incentiva la lectura, que promueve la inquietud para que los estudiantes lean. Sofía, los resultados de esta investigación y la investigación misma, ¿dónde lo podemos encontrar los interesados en conocer más a fondo? Pues mira, se van a publicar unas memorias del Congreso Latinoamericano de Lectura y Escritura. Yo pienso que ahí, si acaso no se llegaran a publicar las memorias, nosotros siempre estamos publicando en revistas de educación y revistas
enfocadas a la lectura en la universidad. De hecho, tenemos varias publicaciones en ese sentido, ¿no? Este tipo de congresos que conjunta personas de un mismo interés, pero de diferentes países, de alguna forma los resultados llevarán a crear políticas públicas en los países representados. Pues ojalá, Rosario, yo creo que sí porque es muy notorio y vimos la representación de toda América Latina en ese congreso, que es el mismo sentir en todas partes, de que no se hace lo suficiente por el fomento a la lectura. Entonces yo creo que sí, en el mediano o largo plazo así va a ser. Porque pues cada vez en la casa, por ejemplo, se pierde más la idea o la observación de ver mamás o papás leyéndole a los niños, porque llegó una televisión, llegó un internet y fue quien desplazó al libro. Pero fíjate, ocurre algo curioso, más bien las formas de leer cambiaron, porque ahora se usa mucho leer en electrónico. Ahora, por ejemplo, te sale mucho más barato comprar un libro en electrónico que comprarlo impreso. Entonces, sí se sigue leyendo, me atrevo a decir que incluso se lee más, porque al elevar el nivel de escolaridad de la población, pues se elevan las posibilidades de que sea lector. Entonces yo recuerdo que estuve en una conferencia de Juan Domingo Argüelles, que él es investigador acerca de la lectura, aquí en Hermosillo estuvo, y dice, ojalá, dice, las generaciones de nosotros hubieran leído lo que los jóvenes leen ahora. Lo que pasa es que no leen lo que los maestros queremos a veces, pero leen lo que ellos quieren y finalmente eso los hace lectores. De alguna forma, pues el interés por la lectura ahí está. Así es, lo que pasa es que no son lecturas legitimadas, decimos, ¿no? Porque no son las lecturas propiamente que te piden en la escuela o la que el maestro que estudió literatura quisiera que tú leyeras. Pero si estás leyendo El Señor de los Anillos, si estás leyendo cualquier otro tipo de libros de superación personal o de misterio, de lo que sea, finalmente estás leyendo. Entonces, en este caso, no se debe de descalificar a una persona que lee pues por gusto y decir pues que no está leyendo nada. Así es. Yo creo que tú recordarás este señor que era muy, muy conocido, el que escribía los libros de superación personal, Coello. Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que lo criticaban mucho los literatos porque no era escritor, pero es uno de los escritores más leídos de América Latina. Entonces, finalmente, este señor cumplía su misión, ¿verdad? Escribía para lectores y es uno de los más leídos hasta la fecha, es uno de los más leídos en América Latina. Sí, si le preguntas a los jóvenes qué están leyendo, 1 de cada 5 te va a decir que está leyendo a este autor. Sí, todavía, a pesar de que es un escritor ya de tiempo atrás, todavía aparece en los indicadores de lectura Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Sofía, pues qué gusto que hayas estado con nosotros y que nos hayas traído pues poquito de las experiencias que tuviste allá, de las múltiples experiencias que tuviste en este foro donde convergen tantos académicos y sobre todo pues investigaciones que se hacen en toda América Latina. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. Cuando tengas una reunión con tu círculo de lectura, nos invitas. Claro que sí, invitadísima desde ahorita. Gracias, Sofía. Gracias a usted. Recuerde, dentro de 8 días la cita es aquí para poner otro tema a la luz. Hasta entonces.